Bienvenidos a este video ejemplo. En este problema nos dan dos amplificadores A y B que vamos a utilizar en cascada para conectar una fuente S de source a una carga L de load. El problema nos especifica que la fuente S no es otra cosa que una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 100 kilo ohmios. Este es el modelo de la fuente S. Como pueden notar, tiene una resistencia de salida bastante alta. Y que la carga a la que queremos conectar a través de una cascada de amplificadores a esa fuente es sencillamente una resistencia de 100 ohmios. Los dos amplificadores que van a utilizarse en cascada para amplificar la señal de la fuente de voltaje de entrada y llevarla a la carga L, nos dicen que en el caso del amplificador A, la especificación incluye una resistencia de entrada de 10 kilo ohmios, una resistencia de salida de 10 kilo ohmios y un factor de amplificación de 100, es decir, el voltaje que aparece en la etapa de salida del amplificador A es 100 veces el voltaje que aparece VIN en la entrada de ese amplificador. Las especificaciones del amplificador B, por otro lado, son un poco distintas. La resistencia de entrada es más alta, 100 kilo ohmios, mientras que la resistencia de salida es más baja, 100 ohmios. Y tenemos que el factor de ganancia de este amplificador B es 1, es decir, se comporta como un buffer, y así vemos que la resistencia de entrada y salida, los valores respectivos, son consistentes con eso de un buffer. ¿Qué es lo que quiere el problema que hagamos? Bueno, el problema nos dice, si tienes una fuente y tienes una carga y vas a conectar la fuente a la carga a través de una cascada de dos amplificadores A y B, ¿será mejor conectar los amplificadores primero con el A y después con el B? ¿O será mejor conectar primero el B y después a ese conectarle el A? ¿Cuál de estas dos configuraciones es mejor? Así que aquí tenemos básicamente un esquemático de fuente S, amplificador A conectado con el amplificador B conectado con la carga L. Y lo que vamos a hacer es conseguir una ecuación que nos relacione el voltaje de salida V0 con el voltaje de entrada VS, para de esa forma poder calcular el factor de amplificación. Así que una manera de trabajarlo yendo de atrás hacia adelante, en este caso tenemos que el valor de la salida V0 está dado por este divisor de voltaje aquí, que divide VB entre una resistencia de 100 y otra de 100, así que es 100, el valor de resistencia que nos interesa, sobre la suma de las dos, 100 más 100, multiplicado por el voltaje que se divide, que es VB. Pero entonces VB no es otra cosa que el voltaje que está en la entrada del amplificador B, ¿verdad? Porque la ganancia era 1. Así que VB no, lo podemos obtener buscando cómo se divide este 100 VIN a través de estas dos resistencias de 10K y 100K. Así que en ese caso tenemos la resistencia que nos interesa de 100K sobre la suma de las dos, 100K más 10K, por el voltaje que se divide entre esas dos resistencias, que es 100 VIN, donde el voltaje VIN es el voltaje en la salida de la fuente S. Así que podemos entonces similarmente decir que VIN es VS, que se divide entre 100K y 10K, así que 10K, la que nos interesa, sobre 10K más 100K por VS. Ahora bien, noten que tenemos una relación que nos relaciona VIN con VS, pero tenemos que una relación que nos relaciona VB con VIN y una que nos relaciona V0 con VB. Así que podemos sencillamente, y aquí falta un VB, perdónenme, sencillamente sustituir esta ecuación de VB en función de VIN aquí, y después sustituir VIN acá, y nos queda V0 como función de VS, y el factor de amplificación es sencillamente V0 entre VS. Así que si recolectamos los factores que aparecen en cada uno de los tres términos que determinamos en el circuito, V0 sobre VS sería 100 sobre 100 más 100, 100K sobre 100K más 10K, multiplicado por 100, y entonces el último factor es 10K sobre 100K más 10K. Recuerden que estos factores que he puesto aquí
no son otra cosa que 10K sobre 10K más 100K, 100K, 100K más 10K por 100, 100 sobre 100 más 100. Si calculamos eso, el factor de amplificación de la configuración SABL, que es el voltaje de salida sobre el de la entrada, les va a dar que es 4.1 voltios sobre voltio, que en dB es 12.3 dB. Bien, así que con eso ya tenemos el factor de amplificación de una de las configuraciones. Ahora sencillamente tenemos que repetir el problema, en este caso para la configuración BAL. Tenemos la fuente, la conectamos al amplificador B con el modelo que nos dieron al principio, lo conectamos al amplificador A y después a la carga L. Y hacemos lo mismo, vamos a calcular V0, tratar de sacar una ecuación para V0 en función de VS. Vamos a trabajar hacia atrás. Tenemos que V0 es igual a 100, que es la resistencia a través de la cual nos interesa calcular el voltaje, sobre la suma de estas dos, según el concepto de divisor de voltaje, 100 más 10K, y eso se multiplica por el voltaje que se divide, que en este caso es 100 VA. Pero VA no es otra cosa que VB multiplicada por 10K sobre 10K más 100, ¿verdad? Así que VA es igual a la resistencia de interés 10K sobre la suma de las dos, 10K más 100 por VB. Pero VB a su vez no es otra cosa que la división de voltaje de VS entre la resistencia de 100K y 100K. Así que VB es 100K sobre 100K más 100K por VS. Así que V0, la salida, está relacionada con VA, pero VA está relacionada con VB. Aquí se me quedó otra vez VB. Y VB a su vez está relacionada con VS. Así que si cojo este factor aquí y este factor y lo multiplico, pues en efecto lo que voy a tener es una relación para V0 en función de VS. Puedo entonces despejar por V0 sobre VS y eso nos va a dar el valor final de amplificación para la configuración SBAL. Así que vamos a transcribir aquí rapidito los factores. Serían 100 sobre 10K más 100 por 100, se nos queda un 100 ahí, 10K sobre 10K más 100 y 100K sobre 100K más 100K. Si calculamos eso, nos da que 0.5 voltios sobre voltio. Es decir, este amplificador, esta configuración SBAL, lejos de amplificar, lo que hace es atenuar. Terminamos con medio voltio en la salida por cada voltio en la entrada. Esto es menos 6 dB el equivalente. Recuerden que el negativo nos indica atenuación. Así que si continuamos con el problema, según lo que nos plantearon originalmente, la pregunta era ¿cuál es el mejor? Si al final del día la conexión del amplificador A con el B es mejor que si lo hacemos en el orden opuesto, la conexión B con el A. Pues claramente en este caso la conexión que resulta en un mejor desempeño, en una ganancia mayor, es la primera que vimos, que es la configuración SABL. Hasta aquí con este problema. Gracias por acceder a este video ejemplo. Será hasta la próxima.